ofreceré un pequeño contexto de cómo llegamos a esta idea del globalismo. Sin mayor dilación, pues como digo, pasemos a contextualizar analíticamente dónde estamos de pie, pasadas las 2 primeras décadas del siglo XXI. Instituciones globalistas, no nos engañemos, y sueños de control y dominación mundial han existido siempre. Sobran ejemplos en la historia, los últimos, ¿verdad?, en el siglo XX, muy desafortunados y que a los que no debiéramos desear regresar en ningún momento. Pero nunca como hoy, el desarrollo tecnológico lo había hecho tan factible, sin irnos tan lejos, ¿verdad? La idea primera que nos ofrecieron fue en mi corta vida, que será anecdótica en el transcurso del tiempo, hemos pasado de la idea de una aldea global a la globalización, y de esa globalización al llamado globalismo, o como yo prefiero denominarlo, globalitarismo, por su carácter autoritario. Una aldea global y sus promesas de paz y armonía no sonaban tan mal, o nada mal, en, digamos, la década de los años 80. La globalización fue, digamos, la consumación práctica de aquella idea de aldea global, posibilitada por 2 acontecimientos históricos. Uno tecnológico, que fue el advenimiento del Internet, coincidente con otro hecho histórico, que es la caída del muro de Berlín. Y embaucados por la ensoñación de Fukuyama del fin de la historia, pues tampoco parecía tan horrible, muy a pesar de sus efectos homogeneizadores. Conectó el mundo comercialmente y lo conectó financieramente, de la mano de un expansionismo de las democracias más o menos liberales y más o menos socialdemócratas, con libertades por lo menos garantizadas individuales, cosa que este globalismo está socavando. En ese mundo unipolar, Estados Unidos, autoproclamado líder del mundo libre, exporta unidireccionalmente su cultura, sus formas de pensar, sus formas de hacer, por las buenas o por las malas. Y este último hecho se conoce muy bien o sobradamente en Hispanoamérica. Así, a trompicones, pues llegamos, digamos, a un mundo plenamente interconectado. Se desencadenan los siguientes acontecimientos a comienzos de siglo, sin embargo. El primero de ellos es el 11 de septiembre, que envía un claro mensaje a Estados Unidos de que no es intocable y rompe con ello la ensoñación del futuro o del fin de la historia de Fukuyama. Se imponen medidas draconianas de vigilancia sobre la población estadounidense y se comienza la guerra contra el terror o el terrorismo, que no es otra cosa que otro subterfugio de expolio. El segundo evento mundial es el colapso financiero de 2008, que pone en jaque los fundamentos mismos del sistema capitalista que se ha erigido en esa primera globalización. El tercer evento es la elección de Donald Trump, que rompe con la corrección política, lo cual hace que el establishment entre en pánico. Y comienza el propio Donald Trump con una idea de rebobinar la globalización emprendida por Estados Unidos en los años 90, porque ahora es China la que domina el juego de la globalización y la que empieza a beneficiarse del libre mercado. El cuarto aspecto o el cuarto evento del principio del siglo XXI es la pandemia de la COVID. Esta pandemia o plandemia lo que lleva es a la ruptura de la cadena de suministros y se imponen medidas nuevamente de seguridad, además de que hay una transferencia de la población del pequeño mercado a las grandes corporaciones. La quinta y última sería la reciente guerra entre Ucrania y Rusia, que rompe con la cadena de suministros energéticos. Todo se encarece y a causa también de el saboteamiento del Nord Stream por Estados Unidos y los aliados, supuestamente, de Europa.
Y se busca imponer medidas ahora en lo que estamos es imponer medidas contra la desinformación y sobre ello tendríamos que estar muy atentos. Porque socavan toda libertad de expresión y la libertad de expresión no es otra cosa que censura de pensamiento. Envueltos en ese contexto convulso de principios del siglo XXI, el 15 de septiembre de 2015 la ONU aprueba la Agenda de 2030 con 19 objetivos, 169 metas. En tales objetivos y metas nunca se menciona la familia y supone abiertamente un vaciado sin precedentes de las soberanías nacionales sobre el papel, a la que muchos se han o nos hemos resistido en varios ámbitos. No tenemos tiempo, por supuesto, de abarcar lo que son todas y cada uno de los objetivos y metas en el tiempo que nos hemos dado hoy, ¿verdad? Pero como consejo de andar por casa, pues simplemente cuando las lean, entiéndanla al contrario. Si les dicen que le van a ofrecer derechos, es que le van a limitar los derechos. Si le dicen que le van a dar seguridad, le van a ofrecer inseguridad. Y así en todo lo sucesivo.